Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hace falta una buena dosis de impertinencia para atreverse a recrear y a improvisar sobre obras de compositores del siglo XVII. Nuestro invitado de hoy, el violinista y director de orquesta venezolano Pablo Agudo López, estará completamente de acuerdo conmigo porque dirige un ensemble que lleva el nombre de Impertinencias, con el que saca al mercado su primer disco titulado Bestiario. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Jordi. Pablo Agudo López, bienvenido a Radio Francia Internacional. Muchas gracias, un gran placer estar aquí. Has venido maravillosamente acompañado por la violoncelista Emma Vigné, bienvenida también a Radio Francia Internacional. Gracias. La impertinencia, Pablo, decir o hacer cosas fuera de lugar sin considerar a la gente, se asocia más bien a los jóvenes, ¿no? Pero no tenéis la exclusiva, ¿no? No tenemos la exclusiva y sobre todo quienes son un ejemplo de impertinencia son los compositores del siglo XVII, Monteverdi, Uccellini, que es un pajarito, es lo que quiere decir su apellido, Carlo Farina, entre muchos otros, ¿no? Sin hablar de políticos internacionales. Sin ¿no? hablar de políticos internacionales, que bueno, eso que ahí, ya, ahí hay para tirar para hacer otro programa. En el terreno musical, artístico, la impertinencia hace avanzar las cosas, ¿no? Sin la impertinencia de los impresionistas o de Picasso, estaríamos todavía pintando como el 19, ¿no? Totalmente, sí. Es una evidencia y es una necesidad para el arte. La impertinencia tiene que estar viva constantemente, debe estar allí y asumirla, hay que asumirla. Y hay que ser joven también. Y hay que ser joven. Permíteme que explique que Pablo Agudo López has nacido en Valencia, no en España, sino en Venezuela. Hay que ser muy impertinente también para llenar un país como Venezuela de orquestas infantiles y juveniles, como hizo el maestro Abreu, ¿no? Totalmente. Fue el programa que cambió la historia de un país, cambió la historia de toda la juventud, yo incluido, y que salvó la vida de millones de jóvenes, de millones de niños y niñas. Y verdaderamente, bueno, Abreu fue una persona que insistió hasta la terquedad para lograr lo que pudo hacer y crear verdaderamente toda una revolución musical en el país y para mí en todo el mundo también. ¿Es cierto que empiezas en el sistema a los 4 años? Correcto, sí. ¿Con el violín ya no? Todavía sí, no. con el violín inmediatamente. Que más grande que tú casi. Sí. La profesora de Eudel Seijas del núcleo infantil de Carabobo, del estado donde Valencia es la capital, necesitaban violinistas. Mi padre, que es músico, me quiso inscribir al sistema, que es completamente gratuito, y ella dijo, bueno, nos hace falta un violinista, ponle al violín. Y ahí me quedé. Maravilloso. Por su lado, Emma Vigné es franco-argentina, formada en la Escuela Superior de Música de Ginebra, lo que no te ha impedido zapatear con el grupo Cocochoca, música tradicional mexicana. Vamos a verlo. Pa' Ginebra y una niña se embarcó. Y una niña se embarcó. Y en un barco pa' Ginebra. Y en un barco pa' Ginebra. Y una niña se embarcó. Y cuando a tierra llegó, se afectó con tanta niebla. Y una niña se embarcó. En un barco pa' Ginebra. Y cuando a tierra llegó, se espantó con tanta niebla. Se espantó con tanta niebla y así fue como aprendió. Y a mí no me queda mamá. Una niña se embarcó en un barco para Ginebra y cuando a tierra llegó
se espantó con tanta niebla. ¿Te asustó de Ginebra la niebla o el invierno quizás cuando llegas allí? El invierno en Ginebra es difícil, pero bueno, yo vine de París, así que no vine en barco, me fui en tren. Pero... Es difícil llegar en barco a Ginebra. Bueno, en los lagos no están lejos, ¿no? Pero bueno, sí, es un lugar que puede ser frío y duro en invierno. Apenas nevó la semana pasada. Imagínate. Pablo también pasó por Ginebra después de haber tocado con la orquesta Simón Bolívar y sobre todo la orquesta barroca de Simón Bolívar, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia allí en Venezuela? Fue la experiencia que cambió el rumbo de mi vida y que gracias a ello estoy aquí. Gracias a ello estoy aquí. Yo me enamoré de la música barroca desde el principio sin saber qué era la música barroca. Yo no tenía ni idea qué era eso, pero lo escuchaba constantemente. Hasta que un día vi un concierto de la Orquesta Barroca Simón Bolívar que se fundó hace 11 años, relativamente reciente por la trayectoria del sistema, y inmediatamente dije, debo tocar allí y allí fui. Llegaste a tocar en la Ópera de París, ¿no? No sé si vosotros, pero la orquesta con la Capilla Mediterránea de Leonardo García Alarcón, ¿no? Sí. Que yo, toco con Capella Mediterránea y Leonardo desde que llegué a Ginebra en 2022. Inmediatamente, mi primer proyecto con ellos fue la Pasión de Jesús de Leonardo, que acaba de salir el disco. Estuvo aquí con nosotros para presentarlo. Y con ellos he tenido la oportunidad de tocar en los mejores escenarios de ópera de Europa. Es verdaderamente increíble. Emma, ¿cómo llegas al violoncelo? Porque no es un instrumento barroco, en principio. No. Yo empecé por la carrera normal de moderno. En verdad llegué al violonchelo porque en el espectáculo final del último año, creo, de la primaria, yo estaba en primer año y los de último hicieron un show o algo así. Bueno, llegó un señor a tocar el cello porque era amigo del maestro del último grado. Y me enamoré. Yo tenía 6 años por ahí y le dije a mi mamá, yo quiero hacer esto. Y nada, ni modo, me mandó a inscribir. Además hay una tradición en Argentina, tenéis a Sol Gavetta, maravillosa violoncelista, que ha pasado también por aquí. Qué maravilla, ¿no? Pero Pablo, ¿cómo nace la idea de crear un conjunto, un ensamble barroco lleno de impertinencias? Bueno, siempre quise crear mi propio grupo y en Ginebra, donde conocí a Emma, a Luis Eduardo, Ulises, todos los miembros del grupo. Luis Eduardo, que es el tiorbista del grupo, recién llegó de México en el 2023, en septiembre, y Ulises lo trajo a nuestra casa, una casa que en ese momento teníamos una sala para poder tocar, y nos pusimos a leer la música de Henri Dumont, un compositor belga que está en el disco, y empezamos a leer simplemente por diversión, y hacíamos jugaditas, ¿no? Hacíamos bromitas que yo siempre hago con el violín, siempre he hecho eso, que bueno, por mi padre también de la música popular, y siempre juego un poco con eso, que es algo que para mí está muy evidente en la música, pero es verdad que osar hacer esto en música sacra como Dumont es un poquito, ¿no? Impertinente justamente. Entonces, con el pasar de los meses nos dimos cuenta que el grupo estaba funcionando muy bien, con las maravillosas ornamentaciones e improvisaciones de Darío Tamayo, clavecinista del grupo, que es un impertinente total cuando se pone al clavecín, y dijimos que era una evidencia que había que crear un grupo. Sin llegar a la blasfemia, imagino. Sin llegar a la blasfemia, por supuesto. ¿Por qué eran impertinentes los compositores del siglo XVII? Quizás porque querían pasarse de la letra para comunicar solamente con la música. Totalmente. Había una necesidad de expresar las emociones más extremas sin necesidad del texto. Y para eso había que jugar con la retórica de una manera muy, muy fuerte y alejarse un poco de lo vocal para poder permitirse imitar el sonido de los animales, de la naturaleza, hacer gritos de gallos, de perros. Es algo que era completamente necesario e inspirado de la ópera también, del nacimiento de la ópera con Monteverdi, que ya están creando verdaderamente un fenómeno musical que está completamente lleno de impertinencia. Eran los músicos que un día iban a la iglesia a hacer la misa y luego salían y se reunían con sus amigos a improvisar en un bar. Y luego escribían madrigales y cantaban juntos. O sea, está todo junto, una jungla verdaderamente. De ahí sale el nombre de Bestiario, vuestro primer álbum. Sí. Hay compositores como Carlo Uccellini, sí, que en italiano quiere decir pajarito. Sí. Debe ser un nombre de artista, ¿no? Es casi un nombre de artista, y su pieza se llama L'Emenfrodito, la pieza que tocamos acá, que es la boda del el gallo y el cucú. Y o sea, ya eso es
verdaderamente espectacular. Con el violín se puede hacer eso, pero con el violoncelo es mucho más difícil, ¿no? Imitar gallos y bueno, lo hacemos. De hecho, en esta pieza de Uccellini, yo me di la tarea de tocar el segundo violín, la parte de segundo violín. Y nada, se puede. Un poco menos agudo. Serán unos gallos un poco más gordos, digamos. Puede ser, ¿no? Desde el punto de vista formal, el bajo continuo sigue allí y hay un doble bajo. Sí, somos 2 bajos en la formación, en este disco. Ha sido muy interesante. Yo nunca había trabajado de esa manera y lo que es bello es que da mucho espacio a cada uno para de repente salir de su papel y experimentar con otras cosas. Por ejemplo, en Uccellini yo toco la parte de segundo violín, pero Ulises se encarga de los deuxième dessus, de todo lo que es Dumont, y también da espacio para, por ejemplo, en el Bieber crear otras voces de bajos disminuidas, agregarle música a la música, ¿no? Y en los conciertos, ¿qué lugar le queda a la improvisación? ¿Os dais la libertad de hacer lo que queráis? Muchísimo, muchísimo. Nosotros para empezar hacemos preludios improvisados antes de cada obra prácticamente y nunca hacemos lo mismo. Siempre tratamos de hacer algo nuevo y también depende mucho de la energía que nos provoca el público y con eso jugamos mucho, pero además también todo lo que son las ornamentaciones dentro de las melodías escritas, de las cadencias, lo que llamamos las cadencias, siempre estamos jugando con eso que era, digamos, la firma principal de la música del siglo XVII instrumental y vocal también es la improvisación y las grandes cadencias que siempre buscamos hacer algo diferente, ¿no? En aquella época no era pecado improvisar. Para nada, era necesario. Era verdad. Curiosamente, ayer estuvieron con nosotros a Ronald García Alonso, trabajando con Diana Baroni. Sí. Y cuando empezaron a trabajar, Diana Baroni le pidió las partituras y Diana dijo, no tenemos partituras. ¿Cómo no? Se asustó, ¿no? Pero poco a poco en el proceso de creación acabaron haciendo cosas muy interesantes. Sí. ¿No? Es importante. Para presentar el álbum, imagino que va a haber algún concierto, ¿no? Por supuesto, haremos un concierto el 26 de abril en la sala de Lopno, en Ginebra, donde haremos una jam barroca, justamente. Una escena abierta para que improvisemos todos lo que quieran y abierto a todos los instrumentos, no solamente instrumentos exclusivamente históricos. Puede ser, si quiere venir un flautista moderno a agregarse, está completamente bienvenido. ¿Cómo es el ambiente de Ginebra? Es una ciudad tradicionalmente muy tranquila, ¿no? Sí, nosotros tenemos la suerte de tener una muy bella comunidad latinoamericana en Ginebra que es muy fuerte, que nace de un corazón que es una librería en español que se llama El Albatros, que es un lugar cultural que es muy importante para todos los escritores, poetas, músicos de la ciudad, y ahí nos encontramos cada que es necesario, pero sobre todo todos los últimos sábados del mes se da una peña donde los músicos llegan a improvisar, y esta peña es organizada por el guitarrista que pueden ver en nuestro video, que se llama Sergio Valdeos, que es un inmenso guitarrista de música latinoamericana, que además de organizar esa peña da cursos y clases que ambos hemos seguido. Y entonces, pues eso calienta un poco el corazón frío de la ciudad, digamos. Además, para los argentinos, Ginebra tiene la importancia que Borges pasó por allí, ¿no? Y está enterrado en Ginebra, creo. Está enterrado en Ginebra, en un cementerio muy bonito, en el cual uno puede ir a almorzar. Hay gente que le deja poemas en la tumba. De hecho, vivimos cerca también de allí, sí. Donde él vivió. De donde él vivió, sí. Estamos ahora viviendo en la Ciudad Vieja, cerquita de donde él estuvo. Hablábamos del susto de la niebla para Emma, pero bueno, viniendo de París no es tan raro. En cambio, para ti, Pablo, viniendo de Caracas, ¿no? ¿Cómo fue la adaptación? Todavía no me acostumbro al frío, eso es verdaderamente... Nadie, yo no creo que nadie se pueda acostumbrar a eso. Y cuando llegué, por supuesto que no tenía el vestuario adecuado para eso y parecía un astronauta caminando así. En fin, pues ya lo saben, Bestiario, primer álbum del ensemble Impertinencias, estará en las tiendas a partir del 8 de abril y naturalmente en todas las plataformas. Permitidme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Gracias a vosotros también por haber sido tan amables de venir hasta aquí. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Caracas, por supuesto. Gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.